Estudiantes del grado 7.3, buenos días. Hoy en la asignatura de Urbanidad y Democracia nos corresponde una videoclase. Es decir, yo les voy a subir este video a la plataforma, se lo voy a subir por los diferentes medios, por el grupo de Facebook, por el grupo de WhatsApp, para que ustedes lo puedan observar y realicen una actividad a partir de esa videoclase. A ustedes allá les aparecerá como foro y les aparece para enviar una respuesta, pero les recuerdo que en esta ocasión ustedes no deben enviar ninguna respuesta a esta actividad o la actividad que está planteada para la videoclase y que viene con la guía anexa será para entregar en la próxima semana. El día de hoy ustedes deben entregar el compromiso que les quedó de la guía anterior. ¿Sobre qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre los derechos fundamentales. Nosotros hemos hablado sobre diferentes derechos, el derecho a elegir y ser elegido. Hablamos sobre los derechos fundamentales de los niños. Hoy vamos a extendernos un poquito más y vamos a hablar sobre los derechos humanos en general, de los derechos que tienen o que tenemos todos los seres humanos. Derechos como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la libre expresión. Pero pues tenemos que considerar que esos derechos no son absolutos. Esos derechos tienen ciertas limitaciones, teniendo en cuenta que, como lo decía un expresidente mexicano, eh, el derecho de nosotros va hasta donde empiezan los derechos de los demás. La paz consiste en que nuestros derechos están limitados también por los derechos que le asisten a las demás personas. Entonces, esto nos va a convertir en que nuestros derechos, o los derechos de cualquier persona, no van a ser absolutos, por lo tanto tienen un cierto carácter incompleto y en ocasiones viene siendo contradictorio. Entonces, la valoración que hacemos de los derechos humanos, en este caso, va a tener en cuenta también esas limitaciones que se presentan. Entonces, podemos decir que los derechos son relativos. Todos querríamos que los derechos, que nuestros derechos fueran intocables, es decir, que siempre se nos respetaran nuestros derechos por encima de cualquier situación. Sin embargo, hay ocasiones, situaciones en que eso se convierte en un problema y pues necesitamos limitar esos derechos. Por ejemplo, en el momento en que los derechos particulares, los derechos de una persona perjudican a un colectivo, perjudican a un grupo, pues en ese caso los derechos del grupo, los que garanticen el bienestar general, están por encima de los que garantizan mis derechos particulares. Entonces, en general, todo derecho es susceptible de unas ciertas limitaciones. Todo. Teniendo en cuenta precisamente el bienestar general de las personas. Por eso, el contorno mismo de aplicación de cada derecho necesita ser limitado. Claro, eso también va en el detrimento de que entonces un derecho no se puede expandir sin tener una limitación. Entonces, por ejemplo, pensemos que en un lugar común mi libertad de expresión tiene como límite la libertad de los demás. Entonces, por ejemplo, sigamos con el ejemplo del derecho a la libre expresión. Ese derecho a la libre expresión también está coexistiendo con el derecho a la intimidad. Yo tengo derecho a expresarme, tengo derecho a fomentar mi personalidad, pero siempre y cuando ese derecho no limite, no bloquee, no perjudique el derecho a la intimidad de los demás. Voy a ponerles un ejemplo. Resulta que en cierto momento sucede una situación que corresponde a su intimidad, corresponde a un hecho que usted hizo y pues está el derecho a que usted tiene la posibilidad de realizar ciertas cosas que no le incumben a los demás. Y pues dentro de ese derecho, siempre y cuando usted no esté violando los derechos de los demás, usted tiene toda la libertad de hacerlo. Entonces viene otra persona y abogando a la libre expresión, quiere divulgar esos hechos que usted, bajo su derecho a la intimidad, realizó.
Se las pongo en situación concreta. Yo me entero de un secreto que le interesa a otros, pero si yo divulgo ese secreto, estoy afectando a aquellos que tienen ese secreto. ¿Cuál derecho está por encima del otro? Estamos teniendo en cuenta que tenemos dos derechos ahí, el derecho a la libre expresión y el derecho a la intimidad. Teniendo en cuenta que nos encontramos con las limitaciones, estamos confrontando derechos, derecho a la libre expresión, derecho a la intimidad, ¿cuál estaría por encima de cuál? Teniendo en cuenta que en este caso no estamos hablando solamente de un derecho general sobre un derecho particular, sino que estamos hablando de un derecho que le asiste a una persona, pero que beneficia a un grupo, teniendo en cuenta que es un secreto que puede interesarle a este grupo, y tengo en este caso un grupo que está guardando un secreto bajo su derecho a la intimidad. Entonces, hay otros derechos que entran en conflicto con otros principios que están relacionados con la vida en sociedad. Por ejemplo, estamos hablando aquí de que el interés general está por encima del interés particular. Pero, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, para cumplir el interés general se ponen en riesgo mis derechos individuales? Ejemplo concreto, servicio militar obligatorio en Colombia. Como en este caso, como hombre, recuerden que las mujeres en Colombia no tienen la obligación de prestar servicio militar, sino que tienen la opción. Servicio militar obligatorio para hombres. Me obligan a mí a defender la patria, que es, digámoslo en general, es la que me garantiza el bienestar o nos garantiza el bienestar a todos, incluido ahí mi propia familia. Entonces, a mí me obligan a prestar el servicio militar. Está el interés general, que es prestar el servicio militar para cuidar o para garantizar una seguridad del Estado, de la patria, de la nación que nos está garantizando otros derechos. Pero también está el hecho de que, por ejemplo, situaciones excepcionales. Resulta que en mi caso soy hijo único. Entonces, ¿cuál derecho cuál derecho debe prevalecer ahí? Teniendo en cuenta que, digamos, soy hijo único y yo soy el que respondo por mi familia. Entonces, son dos opciones que tengo y se están contraponiendo dos derechos. Supongamos otro escenario. Resulta que tengo que prestar el servicio militar obligatorio y hay una situación de guerra. Entonces, esa restricción o esa obligación que me surge para defender ese bienestar general, que es proteger a mi país en una situación de guerra, pues se está contraponiendo a mi derecho a la libertad o a mi derecho en ciertos casos, derecho a la igualdad. Porque ¿qué pasa cuando hay una situación de guerra o cuáles son los primeros que envían al campo de batalla? A los soldados rasos y a los que están en cierto rango de edad. Por ejemplo, al campo no van a mandar gente mayor de 60 años, van a mandar gente entre los 18 y los 35 en primera instancia, y por eso en el caso de Colombia existen unas ciertas, no recuerdo en este momento, existen unas ciertas líneas, usted pertenece a esa cierta línea en caso de una situación de guerra. Entonces, ¿cuál derecho está por encima del otro? Teniendo en cuenta que estamos hablando de derechos individuales y de derechos generales, o bienestar particular y bienestar general. Teniendo en cuenta esta última situación, la del, la del derecho particular sobre el general y la situación del servicio militar obligatorio, voy a proponerles una situación hipotética, una situación imaginaria. Esta situación se la va a colocar en una guía y esa guía ustedes la deben desarrollar para la siguiente clase. Va a hacerles la lectura de la situación y les hago la indicación de cuál es la actividad que ustedes van a entregar. Voy a compartirles pantalla con la guía y les voy dando la lectura y les hago las indicaciones. Entonces tenemos por aquí la guía que les voy a compartir.
Resulta que la situación es la siguiente. Estamos en un estado imaginario, o sea, en un país cualquiera. Vamos a suponer que es Colombia, pero en este caso un estado cualquiera, que tiene una gran cohesión social y vive armónicamente. ¿Qué se refiere a eso? Pues a que todos conviven en paz, que se respetan entre todos, que hay un bienestar general garantizado por el Estado. Se trata de un país que está totalmente rodeado en todos sus límites por otro Estado con el que no guarda ninguna relación. O sea, tiene ciertas rencillas entre ellos por un pasado plagado de incomprensiones y rencillas. O sea, hay cierto revanchismo entre esas dos naciones. Nuestro estado, nuestro país, tiene la siguiente situación poblacional. En el territorio contamos con las siguientes particularidades. Hay 100.000 personas en total. 50% hombres y 50% mujeres. O sea, hay 50.000 hombres, 50.000 mujeres. Y eso aplicado en cada uno de los segmentos de edad. O sea, en todos los rangos de edad hay mitad hombres, mitad mujeres. Y repartidos por edades están así. 10.000 personas son mayores de 60 años. Entonces, 5.000 hombres, 5.000 mujeres. 30.000 personas son mayores de 30 y menores de 60. Entonces, 15.000 hombres, 15.000 mujeres. 40.000 mayores de 18 y menores de 30. 20.000 hombres, 20.000 mujeres. Y 20.000 niños o adolescentes, menores de 18. 10.000 niños, 10.000 niñas. En materia de salud, hay 2.000 mujeres embarazadas entre los 18 y los 30 años. 1.000 mujeres embarazadas entre los 30 y los 60 y 500 mujeres embarazadas menores de 18 años. Hay 5.000 enfermos graves, de los cuales 2.000 son mayores de 60. 1.000 están entre los 30 y los 60 años y 1.000 están entre los 18 y los 30 años, además de 1.000 menores de 18 años que están enfermos. 8.000 enfermos son leves, de los cuales hay 2.000 mayores de 60, 2.000 entre los 30 y los 60, 2.000 entre los 18 y los 30 y 2.000 menores de 18. Y en total de esas 100.000 personas, 10.000 son atletas. Bueno, no atletas, digámoslo, no desde el punto de vista que practican un deporte, sino que están en condiciones físicas envidiables. O sea, 10.000 personas que están en un estado pleno de salud y de la condición física. De esos, 500 son mayores de 60 años. 1.500 están entre los 30 y los 60 años. 5.000 están entre los 18 y los 30 años y hay 3.000 menores de 18 años que están en esas condiciones. En lo que respecta a derechos previos, el Estado garantiza pues, que tengan esos derechos. El Estado se puso dentro de su constitución, dentro de sus normas, está que se quiere el desarrollo de un estado de bienestar, solidaridad y justicia social. Es decir, para que todos puedan estar en un estado medianamente de equidad. Aquellos que no pueden acceder a ciertos servicios, pues esos servicios son cobijados por el Estado, de manera que se garantice que no haya personas en la indigencia, personas a las que les falte comida, personas en situación de desplazamiento, etc. Para ello, el Estado determinó, aquí se habla del Estado, o sea, estamos hablando de, no solamente del gobierno, sino de todas las personas que hacen parte de ese país. El Estado ha determinado 3 reglas fundamentales: el respeto a la vida y el respeto a la igualdad ante la ley. Todos tenemos derecho a ser tratados como los demás y cualquier discriminación debe justificarse. Y el respeto a la libertad y al libre desarrollo de la personalidad. En principio, tenemos derecho a la mayor libertad posible, siempre y cuando nuestros actos no dañen a los demás. Que hemos hablado ahorita de hasta dónde llegan mis derechos. Cualquier restricción de esta libertad debe justificarse. En algunos casos es posible y deseable también utilizar los derechos mínimos que se acordaron en el dilema anterior. Listo. Teniendo todas esas situaciones o todas esas condiciones de estabilidad, se presenta la siguiente situación. De manera sorpresiva se descubre petróleo. Entonces va a ser una entrada de dinero para el Estado y pues va a permitir garantizarle mayor bienestar incluso del que ya se tiene. Pero la dicha no nos dura mucho, pues inmediatamente nos llega la noticia de que nuestros vecinos del otro país, de la noche a la mañana convertidos en enemigos, han decidido armar un ejército para ir por el petróleo. Nos van a robar el petróleo. No hay posibilidad de ayuda externa. O sea, no tenemos la posibilidad de que otro país nos
ayude, de que nos preste su ejército, etc. Ni de acudir a trucos como emboscadas, escondites, nuevas negociaciones, hechos de convicción similares, etc. Nada de eso. Entonces el país decide enviar a unos negociadores. Y los negociadores van y hablan con los líderes, con el gobierno del otro país. Y los gobernantes de ese país han regresado les han propuesto las siguientes condiciones. Los mejores escenarios de arreglo posible, según lo que ellos plantean. Primero, que podemos aceptar la esclavitud de toda nuestra población hasta la 4ª generación. O sea, nosotros, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y los hijos de ellos. 4 generaciones. Y además que entregamos el petróleo. Y a cambio, ellos nos respetarán la vida. O sea, nos garantizan vivir, pero siempre y cuando les entregamos todo el petróleo y aparte que seamos esclavos. Segunda posibilidad. Podemos entregar el petróleo y a un número de 20.000 hombres, de género masculino, seleccionados por nosotros mismos, para que obviamente los asesinarían. En contrapartida, ellos se comprometen a respetar la vida y los derechos de las otras personas. O sea, entregamos petróleo, 20.000 hombres, y los demás pues no tendríamos que ser esclavos y aparte no respetan la vida de los demás. Claro, obviamente no vamos de una vez a decir, ay sí, listo, les entregamos y nosotros nos hemos quedado quietos o el país no se quedó quieto. Y también se le encargó a un grupo de expertos que evalúen la posibilidad de qué pasaría si enfrentamos a ese país en un conflicto bélico, en una guerra. Y de acuerdo a esos expertos, existe la posibilidad de ganarles, pero con la siguiente condición. Ellos han dicho, no, la única forma de ganarles es, primera, que formemos un ejército que tenga como máximo 50.000 personas. Con 50.000 personas podemos ganarles. Pero nos tocaría partir ese ejército de 50.000 personas en 2 contingentes, en 2 grupos. El primero, 30.000 personas, debe confrontar directamente al enemigo en un combate sin cuartel. O sea, cuerpo a cuerpo, emboscadas, guerra de, como se llama en términos de bélicos, guerra de guerrillas. O sea, combates que los 2 grupos están separados por 100 metros, 200 metros máximo. La confrontación dura horas, del cual muy seguramente todos saldrán muertos, los 30.000 que van en ese contingente. Y el segundo pelotón, el segundo grupo, el segundo contingente de 20.000 personas debe contraatacar a los que, digamos, a la parte del ejército del otro país que quede vivo, y en ese contraataque muy seguramente se logrará llegar hasta el centro de poder del enemigo y someterlo con muy pocas bajas, no sin bajas, o sea, con muy pocos muertos. Opciones, pues hay que analizar cuál de esas situaciones es la más óptima, teniendo en cuenta que queremos respetar el derecho a la vida, la igualdad, la libertad de todas las personas que son parte de nuestro país. Entonces se ha conformado un comité de ciudadanos. Ese comité de ciudadanos van a ser ustedes, los estudiantes de 7.3. Cada uno va a presentar una propuesta. Resulta que para limitar esas propuestas, pues se limitó a 4 opciones. Entonces, de acuerdo a lo que se analizó, existen 4 opciones. La opción 1, dejarnos asesinar masivamente. O sea, si nos arman guerra, pues vamos a pelear y a ver qué sucede. O sea, aquí no vamos a seleccionar a unos, si nos toca a todos, pues nos toca a todos. Pero en este caso, ¿qué deben hacer ustedes? Como ustedes van a seleccionar una de las 4 opciones, si escogen la opción 1, en este caso ustedes deben elaborar una regla o unas condiciones dirigidas a nuestro nacional. En este caso ustedes van a explicarme, van a escribirme a mí por qué se escogió la opción 1, y en esa opción me van a decir que escogen esa opción de manera que se evidencie que esta medida es la que mejor garantiza el respeto de los derechos a la vida, la igualdad y la libertad. La segunda opción, que es entregar el petróleo y a los 20.000 hombres escogidos por nosotros mismos para que sean sacrificados. O sea, 20.000 hombres que van a morir. Y además entregamos el petróleo,
Teniendo en cuenta que si sucede eso, pues a los demás nos van a respetar, no nos van a matar y nos van a respetar el derecho a la libertad. O sea, nos van a dejar, no vamos a ser esclavos. También en este caso, entonces, ustedes van a justificar, crear una o varias reglas que permitan establecer quiénes conforman este grupo, el grupo de los 20.000 hombres, de donde quede claro por qué se les afectaron a ellos más los derechos a la vida y a la igualdad. Y miren la condición, no hay voluntarios. O sea, ahí no hay ninguna persona que diga, listo, yo me sacrifico, ya solamente faltan 19.999. No, nadie va a decir, listo, yo me sacrifico, entreguen el petróleo y yo me sacrifico. No. Deben crear la regla cuáles son las condiciones para seleccionar esas 20.000 personas a fin de que a los demás nos garanticen pues el derecho a la vida. Tercera opción, aceptar la esclavitud de todos hasta la cuarta generación y entregar el petróleo. En este caso, debe establecerse una regla mediante la cual se evidencie que esta medida es la que mejor respeta los derechos a la vida y a la igualdad, pero teniendo en cuenta que esa nos limita absolutamente el derecho a la libertad. O sea, vamos a ser esclavos y van a ser esclavos nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos. Cuarta opción, luchar. O sea, la opción de conformar el ejército e ir a pelear. Pero en este caso, tampoco hay voluntarios. Porque recuerden que al formar ese ejército con 50.000 personas, los primeros 20.000 que vayan a, perdón, los primeros 30.000 que vayan a luchar, muy seguramente resultarán muertos. Mientras que los siguientes 20.000, pues, se ganará, pero también habrá unas cuantas bajas. No muchas, pero unas cuantas. En este caso es necesario construir un conjunto de reglas que especifiquen quiénes deben conformar el ejército, quiénes van a conformar el primer contingente. O sea, de esos 50.000 que ustedes escogieron con esas reglas, van a decirme quiénes van a ser los que van a ir al frente los primeros 30.000 y quiénes van a conformar el segundo contingente. Y por qué a estos se les afectó de manera más grave los derechos a la vida, la libertad y la igualdad. Entonces, la actividad que deben desarrollar es precisamente seleccionar eso. Dice, una vez leída la guía y teniendo en cuenta la explicación dada en esta videoclase, van a escoger entre las 4 opciones posibles, atendiendo las indicaciones, es decir, van a elaborar las reglas que permitan justificar que la opción escogida es la mejor, teniendo en cuenta el respeto por los 3 derechos de los que hemos hablado aquí, la vida, la libertad y la igualdad. ¿En qué hacemos énfasis acá? En la opción 1, ¿cuál es el derecho que está en mayor peligro? Derecho a la vida. Si todos luchamos, este derecho está en peligro. Si escogemos la opción 2, le estamos a estos 20.000 hombres que vamos a escoger, no le estamos respetando el derecho a la vida, pero a los demás no la garantizaría. En la opción 3, nos garantizamos el derecho a la vida y a la igualdad. Todos vamos a estar en las mismas condiciones, pero no vamos a tener el derecho a la libertad. Y en la cuarta opción, hay la posibilidad de respetar el derecho a la vida, pero no de todos. A la libertad, siempre y cuando, pues recuerden que en esta situación la idea es ganar y pues no ser esclavos. Y esta parte de la igualdad, entonces, ¿cómo conformar ese ejército de 50.000 personas teniendo en cuenta que se respeta el derecho a la igualdad? Entonces, muchachos, básicamente lo que está ahí es la actividad que ustedes van a realizar. Definir o determinar cuáles son las mejores opciones o cuál es la mejor opción para poder solventar esa situación. Una situación hipotética que está hablando de que los derechos no son absolutos, sino que los derechos tienen ciertas limitantes y que garantizar un derecho implica que muy posiblemente tenga que limitar la existencia de otro derecho. Listo, chicos, esa es toda la videoclase que vamos a tener el día de hoy. Les agradezco si tienen dudas me cuentan.
para el desarrollo de esta guía. La idea es que esto se entregue en la siguiente sesión de clase, es decir, para el próximo jueves. Como les comentaba, cualquier duda que tengan me la pueden comentar, ya saben los 3 medios: correo de la plataforma, grupo de Facebook o grupo de WhatsApp. Les recuerdo el número 316-825-9189. Por favor, recuerden que siempre que ustedes vayan a comunicarse a través del WhatsApp, por favor, primero identifíquense. Mi nombre es Pablito, grado 7.3. Y así yo sé que a quién le estoy contestando. Si me van a enviar un trabajo, lo mismo. Profe, le envía el trabajo de democracia, Pablito, del grado 7.3. Listo, muchachos. Les agradezco que observen la videoclase. A los compañeros que no tienen la opción de verla a través de YouTube o a través de la plataforma, les voy a publicar en Face y en el WhatsApp. Chao, chicos, que tengan un lindo fin de semana y cualquier duda me cuenten.